Muy buenas, mi nombre es Juan David Castaño Hernández y el día de hoy con mi compañero Diego Leción de Parada les vamos a compartir el desarrollo del desafío número 1 de Informática 2. Bueno, nuestro desafío se basó en una etapa de análisis en donde teníamos que primero definir qué es lo que nos piden y qué es, qué es el problema que nos plantean o la situación que nos plantean. Básicamente tenemos que utilizar un Arduino y unos pulsadores que van a tener cierta función que ahorita les voy a explicar, eh, en donde vamos a leer los datos que nos arroja un generador de funciones que nos puede arrojar valores dependiendo de la frecuencia, el voltaje, eh, y estas funciones pueden ser triangulares, senoidales o cuadradas. Estas son leídas por un pin analógico del Arduino y deben ser procesadas. Estos pulsadores tienen la función de que cuando se presiona debe iniciar la lectura de los datos y al momento de finalizar, por medio de la pantalla LCD, debe mostrar los valores y identificar la, la función. Bueno, para esto tenemos que mirar qué funciones nos va a arrojar el, el generador de funciones. Y como ya veíamos, nuestra etapa de análisis se basó más que todo en mirar, observar cada una de ellas y tratar de buscar ciertas características que nos puedan permitir que al momento de leer los datos, procesarlos, podamos diferenciarlos de la mejor manera y que no hayan errores en el código. La función cuadrada tiene una característica y es que es muy parecida a una señal digital en donde puede tomar valores altos y bajos, no toma valores intermedios. Entonces, ya con este, ya con este análisis podemos identificar que pues cuando el generador de ondas nos dé cierto tipo de datos, podamos mirar y comparar si esos datos eh, son escalados entre el mayor, el mínimo y el máximo. Bueno, la función senoidal y la función triangular tienden a ser muy parecidas en la forma, pero en los datos son un poco más diferentes, en donde vemos que la gráfica de la triangular son, son ascendencias constantes y básicamente la pendiente es muy parecida y la senoidal también se cumple en cierto tipo de condiciones. Entonces, básicamente nuestro análisis eh, primero empezó desde las funciones, en donde tenemos que diferenciar una de la otra. Ahora, eh, también tenemos que tomar en cuenta el tiempo y la amplitud para poder tomar eh, los hercios y la amplitud que en este caso sería en voltios. Bueno, para ello también tendríamos que pensar en una manera de procesar esos datos y eh, una de esas y de la que la planteamos fue almacenar todos estos datos que nos da el generador de ondas, de funciones en un arreglo en donde podamos almacenar y de alguna manera recorrer un arreglo dinámico en donde podamos utilizar cada uno de esos valores para así procesarlos y poder dar ciertos resultados. Hola a todos, hoy vamos a explorar un interesante proyecto con Arduino que se centra en la medición de señales analógicas. En este video vamos a desglosar el código, vamos a hablar sobre cómo funciona y las decisiones que tomamos al definir nuestras variables. Comencemos. Ok, empecemos por conocer el código. Aquí tenemos varias variables que son fundamentales para nuestro funcionamiento. Tenemos el pin de entrada. Este pin es básicamente donde conectamos nuestra señal analógica. En este caso usamos el pin A0. Tenemos el botón inicio y el botón de final, o el botón fin. Son los botones que controlan el inicio y el final de la medición. Lo hemos configurado en los pines digitales 2 y 3, son pues los pulsadores. Valor y valor anterior. Esas variables nos permiten almacenar el valor actual y el valor anterior de la señal que tenemos. Ahora, notemos que hemos definido un arreglo llamado gráfica, que inicialmente tiene un tamaño de 10. Ese es un tamaño de partida.
pero podría no ser suficiente si nuestros datos llegan rápidamente. En esta parte del código es donde entra nuestra función aumento-arreglo. Cuando el arreglo se llena, multiplicamos su tamaño por 2. ¿Por qué no simplemente añadimos de uno en uno? Bueno, eso se debe a la eficiencia. Vamos a hacer un ejemplo simple. Imagina que estemos en un buffet. En caso de que solo podamos añadir un plato más cada vez, se tomaría mucho tiempo añadir uno por uno. Pero si duplicas la cantidad de comida que puedes llevar, puedes disfrutar más rápidamente. Así funciona aquí. Al duplicar estamos preparados para manejar más datos en menos tiempo. Además, hemos establecido un límite de 300 elementos. No queremos que el programa consuma más memoria de la que tenemos ya disponible, ya que eso podría causar problemas por limitaciones de Tinkercad. Ok, ahora pasemos a la parte de la medición. Ok, cuando presionamos el botón de inicio, comenzamos a leer la señal en un bucle, ¿sí o qué? Aquí es donde las cosas se vuelven interesantes, ¿sí o qué? Cada vez que leemos un nuevo valor, comparamos si es diferente del anterior. En caso de que lo sea, almacenamos en el arreglo. Pero también es crucial monitorear el valor máximo y el valor mínimo, ya que esto nos ayudará a entender la amplitud de la señal. La amplitud nos dará pistas sobre la naturaleza de la onda que básicamente estamos midiendo. Además, calculamos el estado de la señal, si está alta o baja. Esto nos permite contar los ciclos, algo que es fundamental para calcular la frecuencia más adelante. Cuando terminamos de medir, es hora de presionar el botón de fin, ¿sí o qué? Aquí calculamos la frecuencia y la amplitud. La frecuencia se calcula básicamente dividiendo el número de ciclos que hemos contado por el tiempo transcurrido. Por otro lado, la amplitud se calcula a partir de la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, escalado a un rango adecuado. Ya después de obtener estos resultados, los mostramos en el LCD. Ahora llegamos a la parte de la clasificación de onda. Utilizamos la función llamada tipo onda para determinar si la señal es cuadrada, senoidal o triangular. Aquí la lógica es clave. Primero que todo, verificamos si la onda es cuadrada comparando los valores en posiciones alternas. En caso de que no sea cuadrada, calculamos la forma esperada de una onda senoidal y la comparamos con nuestros datos. Ya después de eso, si ninguna de esas dos condiciones se cumple, verificamos si es triangular. En conclusión, en este proyecto grupal hemos aprendido a configurar un Arduino para leer señales analógicas, también cómo gestionar eficientemente la memoria y cómo procesar y clasificar los datos que recopilamos. Este proyecto la verdad que fue todo un reto debido a que era muy diferente a los de Informática 1, que era simplemente escribir cierto código específico. Acá tuvimos que montar un Arduino y hacer que funcionara para que leyera ciertas ondas, lo cual tuvo cierto nivel de dificultad, pero en general fue bastante entretenido ver cómo nos enfrentábamos a la adversidad. Muchas gracias.